ahí. Distinguidos profesionales de la salud y ponente, te saluda el doctor Sergio Machado Rosaza, director del Centro Nacional de Telemedicina. Es un verdadero honor dirigirme a ustedes para darles la más cálida bienvenida y agradecerles su participación y esfuerzo para estar reunidos en esta telecapacitación programada para el día de hoy desde los diferentes puntos de nuestro país. En el Centro Nacional de Telemedicina venimos trabajando arduamente para mejorar nuestro programa de capacitaciones remotas. Es una de nuestras grandes prioridades cuya finalidad es contribuir en vuestra formación y fortalecer sus conocimientos para brindar una atención de calidad a nuestros asegurados. Quiero agradecer a todos los profesionales de la salud por la labor que vienen realizando en la primera línea de batalla frente a la COVID-19. A nivel nacional, son un claro ejemplo que juntos podemos construir un país mejor y hacerle frente a esta pandemia. Asimismo, me gustaría extender un saludo cordial y expresar nuestro agradecimiento al ponente que en esta oportunidad compartirá con nosotros su experiencia y conocimientos haciendo posible esta telecapacitación. Finalmente, les deseo éxitos y una jornada de intercambio muy provechosa. Gracias. Muy bien, muy buenas tardes con todos los presentes. Vamos a iniciar con nuestra programación el día de hoy, para lo cual tenemos el tema de enfermería y salud, enfermería y evaluación renal, que va a estar a cargo de la magíster Tania Cuyubama Barreto. Así como ya le estamos conociendo, vamos a continuar con nuestro cronograma. Muchas gracias, magíster, y le doy una bienvenida cálida y asimismo le doy el pase. Adelante, magíster. Magíster, su micrófono está bloqueado. No la podemos escuchar. Ahí, ahora sí. Sí, ahora Si sí. me permite, doctorita, voy a tratar de compartir la pantalla. Está. Sí, se congeló la pantalla con... Ya. Vamos a compartir la pantalla. No sé qué ha pasado. Como que hoy no nos está ayudando el equipo. Sí, pero... Ahorita lo vuelvo a intentar. A ver, un momentito. Ahorita resolvemos este problema. Ya, ahí ven, ¿se puede ver, visualizar la pantalla, doctora? ¿O todavía? Aquí, ahorita, ya está, ahí creo. ¿Sí se puede? Ahora sí, sí, ¿Sí se pero puede? sí se Se puede ve. poner en modo presentación. Exacto. Ajá. A momentito. Van a disculpar a todos los presentes. Y es que hoy es fin de semana y el equipo ya no quiere trabajar. Toda la semana ha trabajado el equipo y hoy día como que nos dice ya stop. Pero nosotros seguimos adelante siempre con el mismo entusiasmo, siempre con las mismas ganas. Y un viernes es como un lunes, un empezar de nuevo, ¿no? Ya está, ahora sí. Listo, empezamos. ¿Y con qué ganas el día de hoy hemos venido? Yo sé que todos debemos estar contentos, sobre todo aquellos que estamos en labor, este fin de semana. Muchos estaremos de turno, otros estarán en casa, compartiendo con la familia, ¿no? Compartiendo nuevas experiencias. Vamos a iniciar esta presentación el día de hoy nuevamente con su enfermera Tania Cuyubamba para poder dar este tema relacionado
a qué hace la enfermera en la vigilancia de salud renal. Un tema muy interesante, muy importante, que debemos de realizar en nuestro primer nivel de atención. El día de ayer hablamos sobre la evaluación de riesgo cardiovascular que nuestros pacientes deben de realizarse por lo menos una vez al año. Sobre todo un paciente nuevo que ingresa al programa tiene que ser evaluado, ¿no? Con riesgo cardiovascular. Y lo mismo pasa con la evaluación renal. Nuestros pacientes, una vez al año, sobre todo nuestros pacientes crónicos que son considerados como población de riesgo, tienen que ser evaluados una vez por año. Tenemos que realizarles su evaluación renal y estos exámenes de evaluación renal tienen que estar incluidos dentro de todo su paquete de evaluación anual, ¿ya? Entonces, este es un tema que nosotros ya lo hemos dado hace 2 meses, justo por este mismo medio, por este mismo canal. Muchos de ustedes ya lo han escuchado, de qué se trata, cuán importante es que hagamos esta evaluación renal. Por lo tanto, doctorita Chenzo, hay que darle el micro a uno de los participantes que está ahí presente para hacerle una preguntita muy importante. A ver, ¿a quién le damos el micro? Ahí veo a una coleguita, Alicia Bernedo, tal vez por ahí. Alguien, a ver, vamos a hacerle una pregunta. Una preguntita, la más sencilla le vamos a hacer. ¿Le parece, doctora? Doctora Chenz. Doctora Chenz, no me abandone, por favor. No, magíster, no le estaba escuchando muy bien, pero sí. A ver, ¿se escucha bien ahí? Sí, ¿no? Ahora sí, ¿verdad? Sí, magíster. Excelente. Le damos el micro a cualquiera que usted decida, doctorita, para que nos responda una pregunta. Usted designe. A ver, ¿a quién le damos la preguntita? La más fácil. A ver, a quien desee, no sé, levantar, puede hacer uso de la mano alzada. Vamos a preguntarle a alguien que esté ahí conectado, que esté muy atento con esta exposición. A ver, ¿cuáles son los factores de riesgo para desarrollar enfermedad renal crónica? A ver, ¿quién desea respondernos? ¿Quién es la población de riesgo? Ya, lo vamos a entender así. La población de riesgo para desarrollar enfermedad renal crónica. Tenemos ahí una mano alzada, magíster. A ver. Les estoy dando la opción de poder activar sus micrófonos. Acepten. Ahí está. iPad. ¿Cuál sería la respuesta, iPad? Aló, hola. Hola, Miriam, ¿cómo adelante. está, colega? Hola. ¿Cómo está? Soy Miriam Navarro de... ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está, licenciada Tania? Bueno, una es la hipertensión, Ajá. la diabetes mellitus, otra es, bueno, las enfermedades como riñones poliquísticos, ¿no? Otra es problemas, pacientes que a la larga, pacientes cirróticos que a la larga también hacen falla renal, pacientes con sobrepeso, ¿no? La genética, pacientes que a veces toda la familia tiene insuficiencia renal crónica terminal, el síndrome nefrótico, las infecciones urinarias a recurrencia, ¿no? La administración el abuso de medicamentos como los AINES, los aminoglucósidos, bueno, no me acuerdo, ¿no? Excelente, colega, qué bueno. Excelente. Gracias. Miren, la guía práctica clínica de manejo de enfermedad renal crónica nos considera
3 grupos de riesgo importante que nosotros tenemos que intervenir y detectar a tiempo, que van a determinar un problema renal, que se convierten en un grupo vulnerable para desarrollar enfermedades renales crónicas. Y nos lo engloba en 3 grupos. 1, las personas mayores de 50 años, los hipertensos y las personas, ¿no?, con condición de diabetes, ¿no? Entonces es un grupo focalizado, es un grupo de riesgo que tenemos que echar mucho ojo y mucha vigilancia. Bien, la otra pregunta que vamos a hacer es, ¿qué exámenes se solicitan en el primer nivel de atención para hacer una evaluación renal? ¿Qué exámenes solicitaremos para hacer una evaluación renal en nuestro establecimiento? Acá nos dice la respuesta, ¿no? Puede ser creatinina sérica, depuración de creatinina, proteína en 24 horas, la A y la E. ¿Qué es la E? Tasa de albúmina creatinina en orina. ¿Cuál de esos exámenes debe de solicitar nuestros médicos en el primer nivel para hacer una buena evaluación renal? Buenas tardes. Estoy llamando del Hola. Hospital del Seguro Social. Soy la licenciada Gloria Díaz. Y ¿Cómo llamaba por está, la niñita licenciada? Angelía Ariana Quispe. Gracias. Ajá, su hijita. Muchas gracias. Gloria, qué ¿Cómo está gusto. su niña? El día 30 la ha llamado la doctora de endocrinología. Bueno, Miriam A ver. Navarro, su micrófono puedes activar. Sí, en el primer nivel se debería pedir una creatinina sérica, ¿no? Una Ajá, muy creatinina, bien. una glucosa, urea, creatinina, ¿no? Una glucosa, urea, Ya. creatinina es básico para poder determinar de repente cómo está la función renal. La urea, bueno, ya saben que nos da, la creatinina nos da la función renal, ¿no? Una elevación, por más que sea mínima, quiere decir que algo no está funcionando bien. Ujú. Ya. Vamos a responder la pregunta. Según nuestra guía práctica clínica, nos dice que en el primer nivel de atención hay 2 exámenes importantes que le debemos solicitar a nuestros pacientes. Y son exámenes que no cuestan mucho y son exámenes de rutina que le debemos de realizar. 2, 1, la creatinina sérica en sangre, ¿no? Y otro, la tasa albúmina creatinina en orina de ayunas. ¿Ve? Entonces, 2 exámenes, uno en sangre, uno en orina, para poder determinar tempranamente si nuestro paciente crónico o nuestra persona mayor de 50 años puede estar desarrollando una enfermedad renal en etapa temprana. Ahora, ¿cuál será el indicador de daño renal? La siguiente pregunta. ¿Cómo nosotros determinamos que una persona puede estar, ¿no?, con un daño renal? Y justamente el daño renal es un indicador, ¿no?, de una enfermedad renal en estadio temprano y que muchas veces no lo evaluábamos. Entonces, para responder esta pregunta, vamos a iniciar nuestra exposición informando por qué será importante hacer una evaluación renal en nuestros pacientes. Miren que la enfermedad renal crónica, ¿sí? Antes que pueda continuar, sí, hay un mensaje en la altura de donde dice estadio temprano que interfiere con la visualización del mensaje. Le voy a pedir que lo arrastre. Arrástrelo. O dele cerrar, ya. Cerrar, dele. No, igual se ve. A ver. Arrástrelo por el marco. Favor, alejar la ventana de la... Ya, ahí tal vez nada. No me acepta.
Magíster, ¿puede dejar de compartir y nuevamente compartir? Va a Ya, disculpar para ya, que se ya, pueda ser ya, legible. ya, Asimismo, mejor, está bien. aprovecho esta oportunidad para poder solicitarles a no estar rayando la presentación. Les voy a pedir encarecidamente, por favor. Dejar de compartir, ya. Ya está. Ahora sí, mejor. Sí, magíster, ahora sí ya no Ahora puedo ver sí. el mensaje. Ya, muy bien, Adelante, bravo. gracias. Ahora sí. Miren, ¿por qué será tan importante que nosotros hagamos una evaluación renal en nuestros pacientes? Porque la enfermedad renal crónica se ha convertido en un problema de salud pública a nivel mundial, ¿no? Dice, tanto es así que uno de cada 10 personas puede presentar enfermedad renal crónica y lo peor es que estas personas no lo saben, no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque la enfermedad renal crónica en sus primeros estadios no avisa, las personas no la sienten, no lo padecen, no tienen ninguna sintomatología. Entonces, miren, 1 de cada 10 personas, pero ¿saben cuál es lo importante? De que los estudios revelan que esta enfermedad renal crónica tiene identificado a esa población de riesgo. Y como decíamos al inicio, ¿quién es esa población de riesgo identificada? Quien tenemos que hacer mucha vigilancia para evitar que terminen en enfermedad renal crónica son las personas con hipertensión arterial, con diabetes y sobre todo las personas mayores de 55 años, porque la misma condición de la edad ya nos conlleva a terminar con un problema renal. ¿Y por qué intervenimos tempranamente? Porque cuando ya detectamos la enfermedad renal crónica en estadios avanzados, muchas veces esta enfermedad renal ya va progresando a estadios mucho más avanzados en la que pierde la funcionalidad renal y el paciente tiene que ingresar a terapias de reemplazo renal, que es muy complicado, que genera muchos problemas que tienen que ver con los costos hospitalarios. Una persona que entra a una hemodiálisis renal producto de que no lo detectamos a tiempo, no ha habido un buen nivel de cuidado frente a su enfermedad. ¿Cuánto cuesta una enfermedad renal crónica? Generalmente a los pacientes con hemodiálisis les citan 3 veces a la semana para este tipo de tratamientos. Y una sesión de hemodiálisis en el mercado más o menos cuesta 320 soles. Y el paciente tiene que conectarse a una máquina 3 veces a la semana, 12 veces al mes y al año. Imagínense cuántas veces se va a conectar este paciente y cuánto costo va a generar, ¿no? Un paciente para que pueda seguir viviendo con este tipo de tratamientos, más o menos tiene que tener más de 4,000 soles en el bolsillo cada mes para poder cubrir este tratamiento. Y nuestra institución, si este paciente es asegurado, tiene que gastar altos costos para poder cubrir la atención de todos nuestros asegurados que presentan ya este tipo de tratamiento. Entonces, ahora no solo es el costo, también es el tiempo. Son 3 veces a la semana que el paciente tiene que conectarse durante 3 horas y media en una máquina y muchas veces los que padecen esta enfermedad son personas jóvenes, ¿no? Que tienen que todavía trabajar, tienen que todavía mantener a su familia y tienen que justamente, ¿no? Disponer de este tiempo para que puedan, ¿no? Seguir viviendo, ¿no? Seguir luchando por la vida. Entonces, ahora los costos que no se ve, el sufrimiento, la ansiedad, la depresión que trae esta enfermedad, tanto al paciente como también a sus familiares. Entonces, tan importante es que nosotros
podamos identificar este tipo de enfermedad, pero de manera temprana. Y es un tipo de evaluación muy sencilla que debemos de hacerlo en el primer nivel de atención. Muy bien, frente a este problema, nuestra institución lanza el Plan Nacional de Salud Renal, que es una iniciativa con actividades, nos dice, destinadas a ¿qué? A detectar precozmente una enfermedad renal crónica, a retardar la progresión de la enfermedad y a disminuir la incidencia en estos grupos vulnerables. Muy bien, justo el año pasado, en octubre del año pasado sale una nueva resolución porque teníamos una resolución de manejo del año 2010 y el año pasado ha salido ya una nueva resolución del 2019 que es manejo de la enfermedad renal crónica. Muy bien. En cumplimiento de ese Plan Nacional de Salud Renal, ¿qué hace nuestra institución? El año 2013, todo el equipo de trabajo del Centro Nacional de Salud Renal hace un taller macro regional, fortaleciendo capacidades en el manejo de la enfermedad renal crónica en atención primaria. A nivel nacional, muchos profesionales fueron capacitados porque duró 3 días este taller macro regional, donde el equipo nos capacitó, primero nos enseñó, nos dijo por qué tenemos que hacer esta evaluación, por qué es importante la vigilancia de salud renal. Y nos enseñó cómo hacer la evaluación renal en nuestros pacientes. Entonces, yo supongo que ustedes que trabajan en sus redes, yo sé que ya desde el año 2013 que se llevó a cabo esa capacitación, ya hemos iniciado todo este proceso de vigilancia, ya tenemos incluso números de cuántos pacientes hemos captado en estadio primario y no solo hemos captado, sino a cuántos de ellos estamos controlando, estamos, ¿no? Convirtiéndonos en esa barrera protectora para que no pase este paciente a una complicación. Entonces, frente a ello, ¿qué nos dice el Plan de Salud Renal? El Plan Nacional de Salud Renal nos dice que en el primer nivel de atención tenemos que intervenir desde las etapas tempranas de la enfermedad renal, haciendo promoción de la salud renal. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros promoción de la salud renal? Hacemos intervenciones en los centros educativos, hablándoles a los niños desde el nivel inicial cómo deben de cuidar su riñón. De qué manera la lonchera que lleva ese niño, la alimentación que le damos a ese niño desde las primeras etapas de su vida puede estar dañando su riñón. Porque a veces cuando vamos a las escuelitas, vamos al jardín, les decimos a los niños, a ver, levanten su agüita. Muchos levantan gaseosas, muchos levantan refrescos procesados, y muchas veces los padres no se preocupan por la salud de sus niños desde temprana edad. Pero los niños, cuando llevamos una educación adaptada a su edad, van entendiendo que muchos alimentos no es bueno, no es saludable para ellos. Entonces, esas intervenciones realizamos y también buscamos el apoyo de los profesores. A los profesores también educamos para que ellos nos puedan guiar y formar en salud, ¿no? En estilos de vida saludable a todos sus estudiantes. Y lo que buscamos son escuelas saludables. También intervenimos frente a las empresas. Y justo en este tema, quien nos apoya bastante en la intervención de empresas es el programa de Reforma de Vida, porque dentro de sus talleres de intervención, nosotros les buscamos que den temas relacionados al cuidado de los riñones. Intervenimos en promoción de la salud renal también con los centros del adulto mayor, ¿no? A esa población las protegemos, les brindamos orientación. Entonces, de esa manera abordamos, ¿qué cosa? Promoción de la salud renal.
Luego, hacemos prevención primaria. ¿Cómo? Identificando la población de riesgo. ¿Quiénes? A nuestros pacientes hipertensos, a nuestros pacientes diabéticos. Tratamos de que ellos, con todas las estrategias necesarias, puedan tener un buen control de su enfermedad. Entonces, de esta manera vamos previniendo a que puedan terminar con una enfermedad renal crónica. Hacemos prevención secundaria porque justamente en esta población de riesgo les hacemos, ¿qué cosa? La detección precoz de la enfermedad renal crónica, esa población de riesgo. ¿Qué les hacemos? Su tamizaje. Una vez al año, una vez del año. Si alguien que está ahí en esta capacitación, que no es tal vez personal de salud, que no trabaja tal vez con los pacientes, pero es personal administrativo, tal vez es una persona con hipertensión y diabetes, una vez al año debe hacerse su detección precoz de enfermedad renal crónica en su establecimiento del primer nivel de atención. Entonces, hacemos el tamizaje a esta población y detectamos cuántos de ellos pueden estar entrando a estadios tempranos de la enfermedad. Los estadios 1, 2, 3A lo manejamos en el primer nivel de atención. Tratamos de controlar la enfermedad que se quede en el estadio en el que estamos encontrando a nuestro paciente. Y si detectamos estadios 3B, 4, 5, estos pacientes tienen que ser referidos oportunamente. ¿Para qué? Para el inicio de la terapia de sustitución renal o para el control y preparar al paciente para cuando pueda recibir este tipo de terapias. Entonces, ese es el enfoque que le da nuestro Plan Nacional de Salud Renal, al cual nosotros tenemos que cumplir y desarrollar esas actividades tan importantes frente a esta enfermedad. Bien, y para hacer una evaluación renal no es muy complicado. Esto es una función médica. Todos los médicos en el primer nivel de atención tienen que hacer esta evaluación. Pero la enfermera debe de conocerlo. La enfermera también tiene que saber evaluación para brindar el soporte a nuestro paciente cuando se acerca a nuestra consulta y nos dice, tengo un problema renal. Entonces, nosotras vamos a poder abordarlos, vamos a tener toda la pericia y el conocimiento para decir, sí, efectivamente, usted tiene una enfermedad renal y vamos a ayudarlo. Entonces, para la evaluación renal hay dos exámenes importantes que le solicitamos a nuestros pacientes. Uno, hemos dicho, la creatinina sérica, porque gracias a la creatinina sérica, a los datos de la edad y el sexo del paciente, vamos a poder sacar, ¿qué cosa? Su tasa de filtrado glomerular con esta creatinina sérica. Y el otro examen es la tasa albúmina creatinina. Este tipo de examen lo vamos a realizar a través de un examen de orina, ¿no? En ayunas, nada más. Ya no le estamos pidiendo botellas para hacer examen en examen en 24 horas, no, le estamos pidiendo solo un frasquito de orina en ayunas a nuestro paciente. Entonces, con estos dos tipos de exámenes vamos a poder hacer una evaluación renal. Ahora, ¿cuáles son las consideraciones importantes que debemos de tener frente a esta evaluación renal, ¿no? Para que nuestro examen sea más efectivo, para que tenga menos errores en todo su proceso, nosotros tenemos que explicarle al paciente o la persona encargada de indicarle el examen a este paciente tiene que darle ciertas pautas para el examen. Por ejemplo, un paciente que esté estable puede realizarse su evaluación renal.
Un paciente que no está estable, que está presentando fiebre, que está deshidratado por algún problema de salud o que tiene algún proceso de infección urinaria, no va a poder realizarse su evaluación renal hasta que esté más estable. Entonces, esas pautas tenemos que darle a nuestro paciente cuando le vamos a hacer el examen. Luego, le diremos al paciente que 12 horas antes o un día antes del examen no consuma carnes, ¿no? Para evitar que eleve su nivel de creatinina. Entonces, el paciente lo tenemos que preparar para hacerle un buen examen, porque si no nos puede dar falsos positivos o nos puede dar falsos negativos. Otra consideración importante que debemos de tener en cuenta es que nuestros pacientes, cuando salen con algún indicador elevado de sospecha, no le podemos dar el diagnóstico de inmediato, sino la guía que nos dice, nosotros tenemos que solicitarle un nuevo examen para poder verificar que efectivamente tiene la cronicidad. Incluso la guía nos recomienda que podemos hacerle hasta 3 veces, solicitarle 3 veces el examen, si no hay sintomatología clínica, que eso lo evalúan muy bien nuestros médicos. Si no hay sintomatología clínica y el examen me está saliendo alterado, entonces le vuelvo a pedir el examen al paciente para confirmar el diagnóstico. ¿Ya? Entonces, son consideraciones importantes que yo debo de tener, que nuestros médicos tienen que estar preparados para poder hacer una buena evaluación renal. Entonces, la guía práctica clínica nos dice que nosotros tenemos que hacer evaluación renal con la tasa de filtrado glomerular. Porque antes se desarrollaba una evaluación renal solo con un indicador, que es la creatinina. Si la creatinina estaba en rangos normales, el médico ya le daba la orientación. Entonces, no, la guía que nos dice, tienen que desarrollar evaluación de enfermedad renal crónica con la tasa de filtrado glomerular. Y para ello hay una fórmula que nos dan para sacar la tasa de filtrado glomerular. Entonces, nosotros que queremos implementar esta evaluación renal en nuestros pacientitos, podemos hacer una formulita en una base Excel sencilla. Y nosotros así lo hicimos acá en nuestros establecimientos. Los médicos tienen la fórmula allí en una base Excel. Lo único que tiene que hacer el médico en esta base Excel, en su carpetita Excel, es colocar la edad del paciente y si es varón o mujer. Luego tiene que colocar la creatinina en estas columnas rojas, coloca la creatinina y automáticamente en la columna de tasa de filtrado sale la tasa de filtrado glomerular. ¿Ve? Entonces son facilidades que nosotros hemos creado, algo muy sencillo para que nuestros médicos en menos de 2 minutos puedan hacer una buena evaluación renal. ¿Ya? Luego, el otro examen que decíamos que es importante es la tasa albúmina creatinina, que se convierte en un indicador de daño renal. Entonces, para evaluar la tasa albúmina creatinina, muchas veces el laboratorio nos manda cuánto de albúmina tiene y cuánto de creatinina en orina. Entonces, también hemos facilitado para los médicos para que puedan hacer la conversión rápida y sacar la tasa albúmina creatinina, la fórmula correspondiente para que nos dé en la base Excel el resultado de esta tasa. ¿Ah? Entonces son herramientas que los médicos tienen en la consulta y que también debe de tenerlo la enfermera. Bien, aunque les informaré
que ya el Centro Nacional de Salud Renal ha solicitado que el laboratorio ya nos informe directamente la tasa albúmina creatinina. O sea, en laboratorio ya nos tienen que dar en el informe del resultado en el sistema, ya debe aparecer esta tasa albúmina creatinina ya convertida, ¿no? Entonces, esa es la nueva indicación que nos han dado desde el Centro Nacional de Salud Renal. Muy bien, entonces, a ver. Voy a dejar de compartir esta pantallita para colocar otra pantallita porque hay unos estadios de enfermedad renal que han salido en la nueva directiva. A ver, un ratito me esperan. Voy a tratar de compartir. Creo que es esta. A ver, un ratito. Vamos a volver a compartir la pantalla. Un ratito. Acá la tengo. Ahora sí, creo. A ver, un momentito. Ya está. Ya está. Entonces, para la evaluación renal, miren, es algo muy sencillo para poder nosotros poder aprender a hacer esta evaluación renal. Oh, Magister, disculpe, solo Sí. puedo ver la ventana de donde está abriendo los archivos. No vemos la presentación. A ver. Ahí está. Sí, ¿Sí? ahora sí. Estadios de enfermedad renal. Ya. Entonces, miren, es algo muy sencillo y bastante claro. ¿Qué nos dice la guía? Nosotros hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 estadios de enfermedad renal crónica. El paciente que presenta el estadio número 1 de enfermedad renal crónica, ¿ya? A ver, primero, los estadios tempranos de enfermedad renal crónica es estadio 1, 2, 3A. Son estadios tempranos de enfermedad que se manejan en el primer nivel de atención. Los estadios avanzados son estadios 3B. A ver, perdón. ¿Qué pasó? Ya está. Estadio 3B, estadio 4 y estadio 5. ¿Ya? Entonces, el estadio 1, 2, 3A lo manejamos nosotros en el primer nivel de atención a través de nefroprotección. Y los estadios 3B, 4 y 5 tenemos que hacer referencia para que pueda ser manejado por los especialistas, los nefrólogos. Bien, entonces, ¿cómo determinamos que nuestro paciente está en estadio 1,
2 o 3A. Miren, acá nos dice la descripción. Nos dice, estadio 1 es un paciente que presenta daño renal con tasa de filtrado glomerular normal o alta que está en mayor de 90. ¿Ve? Así nos dice. Muy bien. ¿Cuál es el indicador de daño renal? Si ustedes ven acá abajo, el indicador de daño renal es la tasa albúmina creatinina en orina. Y la tasa albúmina creatinina en orina tiene un rango normal. El rango normal es menos de 30 miligramos por gramo. Es cuando nuestro paciente está normal, su tasa albúmina, no presenta daño renal. Si la tasa albúmina creatinina está entre 30 y 300, ¿no? Ya este pacientito está empezando, está con su problema, con su daño renal. 30 a 300, está elevado. Y si tiene más de 300, está con una macroalbuminuria, este paciente ya está con una proteinuria, está bastante, considerablemente elevado. ¿Ya? Entonces, la tasa albúmina creatinina no debemos de olvidar que es un indicador de daño renal, ¿no? Para nuestra evaluación renal. Entonces, ¿qué nos dice el estadio 1? El estadio 1 nos dice, paciente con daño renal. ¿Qué quiere decir? Que su tasa albúmina creatinina está más de 30 miligramos por gramo. Y su tasa de filtrado glomerular, ¿no? Que lo hemos sacado con la creatinina. Está en 90, más de 90, ¿no? Entonces, este paciente está con estadio 1 de enfermedad renal crónica. ¿Ve? Vamos al estadio 2. El estadio 2, ¿qué nos dice? Nuevamente, daño renal allá, o sea que su tasa albúmina creatinina está mayor a 30 miligramos por gramo. Muy bien. ¿Y qué más? Cuando su tasa de filtrado glomerular, la fórmula te sale entre 60 a 89. Ese paciente estará en estadio 2, ¿no? Entonces, ¿qué necesita ese paciente? Puede ser manejado en el primer nivel de atención con nefroprotección. El estadio 3A, ¿qué te dice? Vamos a la descripción. El estadio 3A nos dice, disminución moderada de la tasa de filtrado glomerular, ¿no? ¿En qué rango? 45 a 59. Si ustedes observan, en el estadio 3A ya no te habla de daño renal. Te está hablando de frente de una disminución moderada de la tasa de filtrado glomerular. Está perdiendo funcionalidad ya nuestro paciente. No está filtrando ya adecuadamente. ¿Entre cuánto? 45 y 59, ¿no? Entonces, pero todavía este paciente puede ser manejado, controlado en el primer nivel de atención y también tiene que iniciar, ¿no? Todo el proceso de la nefroprotección. Muy bien, cuando entra ya a estadio 3B nuestro paciente, ya hay una disminución moderada de la tasa de filtrado glomerular, alto riesgo, dice. ¿En cuánto? Entre 30 a 44. Cuando encontramos una tasa de filtrado en este rango, ya nuestro paciente tiene que ser referido, nos dice la guía. Hay que hacerle la referencia, ¿con quién? Con el área, para el área de nefrología. Lo mismo con el estadio 4, donde la tasa de filtrado ya está entre 15 y 29, ¿no? Esta tasa ya está cayendo, ya no está filtrando bien esos riñones. Entonces, ¿qué necesita el paciente? También necesita su referencia. Estadio 5, falla de daño renal, ¿no? Este paciente ya está próximo, candidato ya a una terapia de reemplazo renal, cuando la tasa de filtrado glomerular está en menos de 15,
Miren, ¿ve? Entonces, ¿cómo va progresando la enfermedad renal crónica de acuerdo a la evaluación que nosotros vamos a hacer? Y ustedes se podrán dar cuenta cuán importante es justamente identificar el daño renal. ¿A través de qué? A través del examen de la tasa albúmina creatinina. Si nosotros no hacemos este examen tan importante de la tasa albúmina creatinina, no vamos a poder determinar enfermedad renal en estadios tempranos. Porque si ustedes ven, los estadios tempranos que te indican daño renal, daño renal. Si el paciente está en daño renal y según el nivel de su tasa de filtrado, vamos a determinar que está en esos primeros estadios. Es algo que no se hacía antes. Antes los médicos solo evaluaban con creatinina. Y miren, con creatinina nosotros podemos determinar que nuestro paciente está con una enfermedad renal crónica, pero ya a partir de ¿dónde? A partir del estadio 3A, 3B, 4 o 5. Entonces, muchas veces no se pedía el otro tipo, no se realizaba la evaluación de daño renal a nuestros pacientes. Y muchos de ellos por eso se han escapado de nuestras manos y han terminado con una complicación, ¿no? Con tratamientos, ¿no? De reemplazo renal que son muy costosos y muy dolorosos para nuestros pacientes. Entonces, y acá abajo en el cuadrito nos muestra el seguimiento que debemos hacer a estos pacientes cuando ya los detectamos, ¿no? Si detectamos ya a un paciente con estadio 1, 2, a partir del estadio 1 de enfermedad renal crónica, nos recomienda la guía que debemos hacerle sus controles. O sea, repetirle el examen. Entonces, en el estadio 1 y 2 debemos hacerle una vez al año para ver cómo está su función renal. Si ha mejorado, no ha mejorado, si está avanzando, cómo está esa función renal. Al estadio 3A y 3B tenemos que hacerle 2 veces al año, o sea, cada 6 meses. ¿No? Al estadio 4 hay que hacerle 4 veces al año, nos dice, ¿no? Cada 3 meses ya en el área de nefrología, el médico ya le pide su evaluación cada 3 meses, tiene que ser visto ese paciente. Y los que ya están en estadio 5, a los pacientes ya les citan cada mes. ¿Ve? Eso es el seguimiento que se le hace a los pacientes. Bien. Y ahí está la formulita de la tasa de filtrado glomerular que muy bien se puede adaptar a una base Excel para que nuestros médicos puedan sacar inmediatamente una tasa de filtrado glomerular. Y aquí tenemos la nefroprotección, ¿no? Que los médicos ya son expertos en evaluar qué tipo de tratamiento le conviene al paciente para poder mejorar esa función renal, ¿no? Pero la guía te recomienda todo este grupo de medicamentos. Y en eso nosotras las enfermeras también tenemos que participar. ¿Por qué? Hay muchos pacientes que son diabéticos y que tienen su enfermedad renal en estadio temprano. Y el médico le indica su enalapril y su captopril, ¿no? Y el paciente no sabe por qué toma el medicamento. No lo sabe. Piensa que está tomando porque su presión está alta y no es así, ¿no? O muchos pacientitos que no tienen ninguna enfermedad crónica, pero han sido captados por enfermedad renal y el médico le indica enalapril y captopril. Como son medicamentos muy conocidos en el mercado, que es para tratar la hipertensión, ellos piensan que están tomando porque son hipertensos. Dicen, no, estoy tomando, esto es para mi presión. Y no es así, porque muchas veces no le damos la información necesaria a nuestro paciente por qué está tomando ese medicamento. Y a veces
sus hijos le dicen, ¿por qué estás tomando este medicamento? Si tú no tienes la presión alta, por gusto estás tomando, y el paciente deja de tomar el medicamento nefroprotector. Entonces, ¿por qué es tan importante que la enfermera también conozca este tema tan necesario para nuestros pacientes? Entonces, y acá hay una notita acá abajo que es muy importante que tengamos que conocer. Dice, los pacientes con tasa de filtrado glomerular mayor o igual a 60, pero que no evidencian marcadores de daño renal, como por ejemplo una proteinuria o una microalbuminuria, no deben de ser considerados como portadores de la enfermedad renal crónica. ¿A qué se refiere cuando te resalta eso tan importante el Centro Nacional de Salud Renal? Te dice que si un paciente tiene una tasa de filtrado glomerular mayor de 60, acá vamos a ver, mayor de 60, ¿no? Puede estar en estadio 1 y estadio 2. Y no presenta marcadores de daño renal, o sea, ¿qué quiere decir? Que el paciente, su tasa albúmina creatinina está en menos de 30, o sea, está normal. Entonces, este paciente no debe ser considerado como portador de la enfermedad renal, te dice, y no necesitas pedirle otro examen, ¿no? Para confirmar su diagnóstico. ¿Por qué? Porque simplemente no evidencia este daño renal. Por eso es tan importante este examen, ¿no? Este examen de tasa albúmina creatinina en nuestros pacientes. ¿Ya? Entonces, vamos a ver acá. Medidas de nefroprotección, que también debemos de conocer nosotros que hacemos a seguimiento a nuestros pacientes. Porque tenemos muchos pacientes que son diabéticos y que tienen su enfermedad renal crónica en estadio primario. Entonces, ¿qué debemos lograr en nuestros pacientes con diabetes? Que cuando le hagamos su examen de hemoglobina glicosilada, que por lo menos debe ser cada 3 meses, se mantenga en rango entre menor o igual al 7%. Eso tenemos que lograr, que nuestro paciente diabético logre sus indicadores de control, que el paciente mejore, ¿no? Su estilo de vida para que logre ese indicador. Entonces, debe de estar en cuanto nos recomienda la guía para que el paciente no se complique, ¿no? Por enfermedad renal, en menos del 7%. En caso de los pacientes que son hipertensos y presentan su problema renal, nos dice que el objetivo de su presión debe ser en menos de 130/80. Imagínense, ¿ve? Este paciente tiene que estar menos de controlar muy bien su presión, ¿no? Y para ello, nosotras las enfermeras tenemos que manejar bastante cambio de su estilo de vida, ¿no? Para disminuir su presión arterial de este paciente. Y cuando encontramos, nos dice, una tasa albúmina creatinina, que es el indicador de daño renal, cuando esté en más de 300, o sea, ese paciente está entrando a proteinuria ya, que incluso muchos médicos lo mandan para evaluación especializada con el nefrólogo, porque es muy elevado su tasa albúmina creatinina, la presión de estos pacientes tiene que ser en menos de 125/75. ¿Ve? Entonces, son metas de control que nosotras debemos de conocer para poder ayudar a nuestro paciente a poder manejar su enfermedad. Ahora, esas son las medidas de protección, ¿no? De acuerdo, también se va a ayudar a la farmacología que le da el médico al paciente, ¿no? La dosis de los medicamentos nefroprotectores que le van a ayudar a controlar ese problema renal. Y nosotras, como enfermeras, tenemos que dar la nefroprotección no farmacológica.
¿Qué quiere decir? Tenemos que enseñar a nuestro paciente todo lo que tiene que ver con el conocimiento de sus riñones. En la guía nos dice, hay una guía de enfermedad renal que ha salido, donde nos da todo un cuestionario que tenemos que hacer al pacientito para poder evaluar primero su nivel de conocimiento del paciente y luego las prácticas del cuidado de su riñón. Y de acuerdo a ese cuestionario, nosotros vamos trabajando con el paciente, vamos enseñándole poquito a poquito, cómo adherir costumbres, prácticas que puedan mejorar el cuidado de su riñón. Pero antes de realizarle cualquier cuestionario a nuestro paciente, primero tenemos que explicarle de qué se trata su enfermedad. Es la primera entrevista que debemos hacer con el paciente, porque muchas veces llega a la consulta y te dice, el médico dice que está dañado mi riñón, el paciente viene muy asustado y no sabe por qué, no sabe por qué. No le explicamos adecuadamente, entonces, y otros vienen sí muy bien explicaditos, pero nosotros estamos para brindarle ese soporte al pacientito, brindarle la orientación necesaria de qué se trata la enfermedad renal crónica, que se puede controlar, ¿no? Si asumimos cuidados tan importantes referente a nuestros riñones. Entonces ahí va el trabajo de todo el equipo, que es la enfermera, que es el nutricionista, que es el psicólogo, para todo el tema del cuidado del riñón. Muy bien, entonces, acá va algunos ejemplitos para hacer la práctica de cómo hacer una evaluación renal, ¿ya? Entonces, dice, cuando una tasa de filtrado glomerular es mayor a 60, ¿ve? Mayor a 60. Y la tasa albúmina creatinina en orina es normal, ¿cuál será el resultado de mi evaluación? Cuando la tasa de filtrado glomerular, vamos a irnos a la tablita, ¿ya? Vamos a irnos a la tablita. Dice, cuando la tasa de filtrado glomerular es mayor de 60, ¿no? Y la tasa albúmina creatinina está normal, o sea, menos de 30. ¿En qué estadio estará mi paciente? La respuesta es que nuestro paciente no presenta en esta evaluación enfermedad renal crónica, ¿no? No presenta porque no hay evidencia de daño renal. Su tasa albúmina está normal y su tasa de filtrado está en más de 60, o sea, paciente no presenta enfermedad renal crónica en ese momento de la evaluación. ¿Qué hacemos? Al paciente, si es hipertenso y diabético, continuamos con su control y el seguimiento necesario y le hacemos la evaluación después de un año nuevamente, porque cada año se le tiene que evaluar al paciente. Muy bien, vamos por el siguiente ejercicio. Dice, cuando la tasa de filtrado glomerular está en más de 60 y la tasa albúmina creatinina en orina está entre 30 a 300, ¿en qué estadio estaría el paciente? ¿No? Tasa de filtrado glomerular más de 60. Y tasa albúmina creatinina entre 30 y 300. Vamos a ir a nuestra tablita, que es nuestra ayuda. Esta tablita debemos de tenerlo en nuestra consulta. Ya. Nos dice, tasa de filtrado glomerular, más de 60. Ah, ya. Entonces, más de 60 puede ser estadio 1 o estadio 2. Ya. Y presenta daño, dice, tasa albúmina creatinina entre 30 y 300. O sea que está elevado. ¿Hay daño renal? Sí hay daño renal. Entonces, ¿en qué estadio estaría mi paciente? Mi paciente probablemente puede estar entre estadio 1 o estadio 2. ¿Se dan cuenta? ¿Ya?
Entonces, ¿por qué? Porque hay daño renal, ¿no? Está elevado su tasa albúmina creatinina y su tasa de filtrado glomerular está en más de 60, ¿ya? ¿Qué requiere mi paciente? Medidas de nefroprotección. ¿Y cuándo le voy a hacer el seguimiento? Al siguiente año le tengo que volver a evaluar. Muy bien. Ahora seguimos con el siguiente ejercicio. Cuando la tasa de filtrado glomerular está en más de 60, y la tasa albúmina creatinina en orina está más de 300, ¿no? ¿En qué estadio estará mi paciente? Más de 60 y más de 300, ¿no? A ver, vamos a ver. ¿En qué estadio estará el paciente? Tasa de filtrado glomerular, más de 60. Allá, muy bien, más de 60, por acá. Puede ser estadio 1, estadio 2. ¿Y cómo está su albúmina creatinina? Más de 300. Está muy elevado. Está en proteinuria. Entonces, daño renal. Entonces, este paciente puede estar en estadio 1, estadio 2. ¿Qué necesita? Igual nefroprotección. Pero de acuerdo a la evaluación clínica de nuestro paciente, como presenta más de 300 proteinuria, muchas veces de acuerdo a la evaluación del paciente, el médico puede hacer su referencia, si es necesario, ¿no? Ya. Ahora el siguiente ejercicio. Tasa de filtrado glomerular, dice, menos de 60. Y una tasa albúmina creatinina en orina normal, allá normal, menos de 30, ¿no? Tasa de filtrado menos de 60 y su tasa albúmina creatinina en menos de 30, está normal, allá. ¿En qué estadio estará el paciente? A ver, vamos a ver. Tasa de filtrado glomerular, acá tenemos. ¿En qué está? Menos de 60, allá, menos de 60, wow. Este paciente está por acá. Puede ser estadio 3A, 3B, 4, 5. Pero su tasa está normal. ¿En qué estadio estará? Allá. Si su tasa está normal, entonces, a ver, esperen. Ya, si la tasa albúmina creatinina está normal, pero si ya me indica la tasa de filtrado glomerular menos de 60, este paciente es candidato a estadio 3A, 3B, puede ser 4, puede ser 5, dependiendo del nivel de su tasa de filtrado glomerular. ¿Ya? ¿Y por qué decimos que es candidato? Porque cuando nosotros hacemos una evaluación renal, sobre todo cuando detectamos los primeros estadios, ¿no? Detectamos una microalbuminuria entre 30 o 300 o una macroalbuminuria entre 300, el médico le solicita un nuevo examen al paciente, como ya lo dijimos. En un primer examen, muchas veces cuando el paciente no presenta clínica, entonces el médico le tiene que solicitar un nuevo examen para confirmar que ese paciente está en una enfermedad renal crónica. ¿Por qué? Porque hay muchos factores que interfieren por el cual un paciente puede estar con una enfermedad renal aguda, momentánea. Entonces, para determinar la cronicidad, el médico le indica un nuevo examen y la guía nos recomienda hasta 3 exámenes solicitarle al paciente para determinar su cronicidad. Pero esto también va a depender de la evaluación clínica de que hace nuestro médico, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo detecto un daño renal y presenta a mi paciente sintomatologías o clínicamente sí evidencia, ¿no?, que puede estar en un daño renal, el médico ya le da el diagnóstico y el médico ya le está iniciando la nefroprotección a ese paciente y pasa a todo su seguimiento para poderlo cuidar. Entonces, son cosas, cuestiones ya que un médico con mucha pericia, ¿no?, pueda determinar esta enfermedad renal crónica en cada paciente. Muy bien,
Entonces, ya sabemos que las frecuencias ya sabemos que los grupos de riesgo, ¿quiénes son? Las personas con diabetes, los hipertensos y los mayores de 55 años. Muy bien, entonces, y estas son las frecuencias del seguimiento que nosotros debemos de hacerle a nuestro paciente. Y nunca nos olvidemos, no nos olvidemos que en el sistema tenemos que registrar el código de la evaluación que le estamos haciendo, porque es la única forma que podemos evidenciar que estamos trabajando en este tema de la enfermedad renal crónica. Cuando el médico le indica el tamizaje de enfermedad renal crónica al paciente, tiene que colocar dentro de su código de atención en el ESI, tiene que colocarle el Z039. Entonces, cuando desde el nivel central nos evalúan cuántos tamizados estamos haciendo en cada una de nuestras redes o en cada uno de nuestros establecimientos, van a buscar este código. Si nosotros no le hemos colocado el código, es como que no estamos haciendo esta intervención oportuna del tamizaje de enfermedad renal crónica. Eso es muy importante que nuestros médicos tengan en cuenta, ¿no? Ahora, cuando el paciente entra al estadio 1, ya le diagnosticamos, ¿no? Y ya está determinado que ese paciente está en su estadio 1 de enfermedad renal, le pongo N18.1. Estadio 2, N18.2. Estadio 3A y 3B no está diferenciado, se le pone N18.3. Y estadio 4, N18.4, estadio 5, N18.5. Entonces, cosa que nosotros podamos sacar de ahí los indicadores para ver cuántos pacientes están en determinado tipo de estadio. Y eso es lo que nos están exigiendo ya desde que se implementó este tema del Plan Nacional de Salud Renal. Nos están exigiendo ya enviar los informes referente al subsistema de vigilancia de salud renal VISARE, que tiene toda una normativa, que tiene toda una guía para nosotros poder realizar nuestros reportes a nivel central. Entonces, ¿y qué reporte nosotros entregamos? Entregamos este reporte de vigilancia de grupos de riesgo. Son 3 anexos que entregamos nosotros. Uno es la cantidad de pacientes que hemos tamizado, ¿no? Y con nombre y apellido autogenerado, cuánto es el examen de creatinina, la tasa de filtrado glomerular, en orina, la creatinina y la albúmina, y cuánto es la tasa albúmina-creatinina, y si se le ha hecho referencia o no al paciente. Esta es la información que nosotros entregamos cada mes. En este caso de las pandemias, muchos ya no hemos hecho el examen renal porque no hemos expuesto a nuestros pacientes para la evaluación, para el examen de laboratorio, pero ahora tenemos que ir retomando poco a poco, estar organizándonos para para poder realizar el examen a nuestros pacientes que lo están necesitando, ¿no? Que están priorizados su atención, ¿no? Entonces, este es el reporte que entregamos. El anexo 1 es de tamizaje, el anexo 2 es cuántos detectamos en enfermedad renal temprana, estadio 1, 2, 3A, y el anexo número 3 es cuántos pacientes hemos detectado en estadios avanzados. Muy bien, y acá tenemos unos casitos clínicos para poder practicar y cómo poder hacer una evaluación de renal a nuestro paciente. ¿Ve? A ver, unos ejemplitos, dice, una paciente adulta, mujer de 43 años, muy bien, con diagnóstico de diabetes tipo 2, en febrero ingresa a VISARE y tiene su creatinina de 0.
0.69, entonces le sacamos con la formulita y su tasa de filtrado sale 97.5. ¿Ya? Entonces nosotros anotemos, a ver, ahorita tasa de filtrado 97.5. Y su tasa albúmina creatinina está en 133. Allá. Entonces, ¿en qué estadio estará este paciente? A ver, vamos a ver. A ver, podemos practicar con cualquiera de los presentes que estén en esta capacitación. ¿Qué estadio estará un paciente si tenemos una tasa de filtrado de 97 y una tasa albúmina creatinina de 133? ¿Qué dicen? A ver si le damos la opción a alguien que quiera participar. Tasa de filtrado 97.5 y tasa albúmina creatinina de 133. ¿Cuánto dijimos? 133 de tasa albúmina creatinina. Con esos dos datos nosotros podemos determinar en qué estadio renal, si presenta o no enfermedad renal crónica nuestro paciente. A ver, pedimos la participación de uno de nuestros colegas. A ver, acá está la tablita. Dice, la señora es diabética, tiene 45 años y la tasa de filtrado le ha salido 97.5. A ver, ¿quién nos puede apoyar? 97.5 y tasa albúmina creatinina de 133. A ver, ¿quién nos puede apoyar por ahí? Lorenita Candia Le damos el... tiene la mano Lorena, alzada. Lorena, a ver, apóyanos. ¿En qué estadio estaría este pacientito? O alguien que desea participar, le invito a que pueda hacer el uso de la mano alzada. Estadio 2. ¿Sí? A ver, Lorena. Lorena, gracias por participar. A ver, nos dice, tasa de filtrado glomerular 97.5. Allá, entonces, si es una tasa de filtrado 97.5, estaría, ¿no? No. Y una tasa albúmina creatinina está en 133, o sea que está elevado, ¿verdad? Este paciente presenta su daño renal. Allá, entonces, si hay daño renal y está su tasa en más de 90, esta paciente está en 97.5, esta paciente es candidata a estadio 1. ¿Cuál sería el plan de acción, Lorenita? Una nefroprotección. Ya, primero, pero si es el primer examen que le hemos hecho a nuestro paciente, si es el primer examen y el paciente no evidencia ninguna aclínica, sintomatología, ¿qué cosa se hace? El médico le tiene que solicitar un segundo examen para confirmar cronicidad. Ya, ese es el plan de acción. Pero nosotras como enfermeras, como ya hay una sospecha de enfermedad renal crónica en ese estadio, ya podemos ir trabajando también todo lo que es el plan terapéutico educativo en lo que es medidas de nefroprotección no farmacológica. Y si es una paciente con diabetes, ¿cuánto sería la meta de su hemoglobina glicosilada que debemos lograr en este paciente? Lorena. A ver, ¿quién nos apoya? Ahí tenemos la participación de Sandy. Adelante, A ver, Sandy. Sandita, apóyanos, Sandy. ¿Aló? Sandy, actívalo nuevamente tu micrófono. ¿Aló? ¿Se escucha?
Sí, Hola, adelante, Sandy, Sandy. sí te Aló, sí. escuchamos. Si es con diabetes sería una hemoglobina glicosilada menor o igual a 7. Excelente, Sandy. ¿Y su presión? ¿Cuánto Menor de de presión? Ajá. menor de 100, ay, no veo, 140, 90. Menos de 130/80 debe lograr el A paciente, 130, Sandy. 80. Ok. Ajá. Gracias. Muy bien, gracias, Sandita. Muy bien, Sí. muchas gracias. Ahora vamos a hacer otro ejemplo, ¿ya? Vamos a hacer otro ejemplito. Un paciente en el cual, así rapidito nomás, porque no podemos acá así hacerlo con la fórmula, todo, porque esto se hace el ejercicio sacando con la fórmula. A ver, una tasa de filtrado glomerular de un paciente que tenga 74 y presenta tasa albúmina creatinina de 30, no, perdón, de 25 miligramos por gramo, ¿ya? Ya, ¿en qué estadio estaría este paciente? A ver, una tasa de filtrado glomerular de 74 y una tasa albúmina creatinina de 25. ¿En qué estadio estaría el paciente? A ver, alguien que nos apoye. Ahí está Noemí. Noemí Saune. Gracias. Noemí, activa tu micrófono, por favor. Ahí está, ya, ok. Noemí, Adelante. ¿en qué estadio estaría el paciente? En estadio 2, A ver, su tasa de filtrado glomerular nos dice que está en 74, ¿verdad? Ya, muy bien, nos ubicamos acá, ¿no? Estadio 2. Ahora, este paciente dice que su tasa albúmina creatinina está en 25. ¿Presentará daño renal? no, ¿Estará elevado esa tasa o está dentro del rango normal? está dentro de lo normal Ya, la si el tasa. paciente está dentro de lo normal, entonces, ¿qué estadio estaría? ¿Estadio 2? No tendría, entonces estaría solamente. Excelente, Noemí. Esta paciente no califica para enfermedad renal crónica este año. ¿Por qué? Porque acá dice el estadio 2 es cuando presenta daño renal. ¿Qué quiere decir? Cuando está elevado este nivel de tasa albúmina creatinina. Pero como este paciente está normal, entonces cuando no hay daño renal, no evidencia, no califica para enfermedad renal crónica. Entonces, ¿cuál sería el plan de acción? ¿Aló? ¿Noemí? ¿Cuál sería el plan de acción? Solamente hacerle su seguimiento, ¿no? Y seguir los controles de una vez al año. Ajá. A este paciente le vamos a solicitar un nuevo examen al siguiente año. Pero si es diabético, hipertenso, tenemos que ayudarlo, ¿no? En todo su seguimiento de su enfermedad, ¿ya? Muy bien. Ahora, otro ejemplo. A ver, la última, ¿ya? Un paciente con tasa de filtrado glomerular de 38. Y presenta una tasa albúmina creatinina de 15. ¿En qué estadio estaría mi paciente? A ver, alguien que nos pueda ayudar, alguien que pueda participar. Una tasa de filtrado glomerular de 38. Y una tasa albúmina creatinina de 15. ¿En qué estadio estaría el paciente? A ver, alguien que pueda hacer el uso de la mano alzada. A ver, ¿alguien? Le damos un premio. Ahí está Lorena nuevamente. A ver, Lorena, vamos. Estadio 1. Estadio 1. A ver, ¿qué nos dice otra participante? Vamos. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Vamos. Lorena nos dice ese paciente con tasa de filtrado glomerular en 38
y con una tasa albúmina creatinina de 15 está en estadio 1, nos dice Lorena. Estadio A 3. ver, otro. Estadio 3 nos dice la colega. A ver, vamos a ver. ¿Qué 3? Estadio 3A, 3B. 3B. Ya, muy bien. Estadio 3B. ¿Otra respuesta? iPad, disculpa, estás con el nombre de iPad. Ya. ¿Cuál sería? Milagros. Sí, también. Sí. Soy Gloria desde Arequipa. Estaría así en Glorita. estadio 3B. Ajá, estadio 3B. Muy bien. Hay otros participantes. A ver, tal vez, que nos puedan decir. Milagros. Bueno, buenas tardes. El paciente estaría en un estadio 3B. 3B. Muy bien. Estadio 3B. Entonces, este paciente efectivamente está en estadio 3B. 3B porque su tasa de filtrado glomerular ya ha caído su función renal de este paciente, ¿no? Porque está en 38. Aunque no evidencie daño renal, aunque esta tasa esté en rango normal, este paciente tiene que ser evaluado. Si clínicamente presenta síntomas, entonces el médico ya le califica el estadio y le puede ya hacer una referencia para que sea visto por el especialista. Pero siempre el médico ya le va iniciando también sus medidas de nefroprotección y nosotros también ya le vamos abordando la nefroprotección no farmacológica. Muy bien, entonces es así de sencillo la evaluación renal que le tenemos que hacer a nuestro paciente tan importante para detectar estadios tempranos. Pero la función de la enfermera no solo es hacer esta evaluación o saberla hacer, sino lo que tenemos que intervenir es justamente en cómo ayudar al paciente para que adopte, ¿no? Adopte prácticas saludables en su vida a favor del cuidado de sus riñones. Y para ello tenemos que empezar con la orientación de la enfermedad y luego trabajar con cada punto débil que tiene el paciente referente al cuidado de su riñón. ¿Ya? Entonces, si hay alguna pregunta, estaríamos dispuestas a poder ayudar, a poder colaborar. Si se ha entendido. Muchas gracias, a ver, Magíster. colegas, muchísimas gracias por la participación, más bien a cada uno de ustedes. A ver, vamos a ver, tal vez hay algunas preguntitas por acá. Sí, invito a todos los asistentes a poder realizar el uso del chat que está disponible. Y como siempre estoy muy agradecida con todos los asistentes que se dan este tiempito para poder acompañarnos en nuestro desarrollo de nuestra telecapacitación. Asimismo, No habiendo preguntitas. Sí, doctora. No, le quería comentar a los asistentes para poder aprovechar y hacerles la invitación para el día lunes, que vamos a tener 2 telecapacitaciones, uno al mediodía, que es con el tema de compras en tiempo de pandemia y ética, es decir, las compras o administrativamente que han podido realizar durante esta pandemia, ¿no? Luego tenemos a las 3 de la tarde la entrevista motivacional en el cuidado del paciente crónico. Recuerdan que teníamos un tema pendiente del día miércoles, por lo que habíamos dicho ya que el día lunes íbamos a continuar con la segunda parte. Entonces se va a desarrollar a las 3 de la tarde a cargo de la Magíster Tania. Así, les invito el día lunes a las 3 de la tarde, es un tema muy bonito, innovador, que nosotras las enfermeras debemos de conocer y vamos a tocar exclusivamente lo que es la entrevista motivacional. Ustedes a través de una herramienta importante que nos recomienda GEARTS,
el proyecto de la Organización Panamericana de la Salud, ustedes van a poder hacer entrevistas cortas en su teleorientación, en su consulta por enfermería, cortas pero bien significativas que pueda conllevar a cambios de estilo de vida de nuestros pacientes. Ya, entonces el día lunes yo las espero y les agradezco y todo mi cariño, mi aprecio a la distancia, un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y estamos para colaborar y aprender entre todas. Muchísimas gracias por el día de hoy. Gracias, Magíster. Solo tenemos una pregunta por el micrófono. A ver. Gloria. Adelante, Gloria. Gloria. Sí, soy Gloria Díaz de Arequipa, solamente para felicitarla, Magíster Tania, por su excelente ponencia. Es un honor haberla escuchado y eso nos lleva a nosotros para que sigamos indagando, investigando, estudiando, para tener ese profesionalismo suyo, Magíster. Muchas felicidades y muchas gracias por compartir sus conocimientos con nosotros. Muchísimas gracias, Glorita. Te entrego mi corazón. Muchas gracias y estamos para aprender de todas. Muchas gracias. Gracias. Gracias, muy amable, Gloria, por tu participación. Y yo siempre igualmente muy agradecida con ustedes. Gracias. Tenemos gracias la participación de Vilma. Gracias, Gloria. Vilma. Buenas no sé tardes. Si nos puedes escuchar. Buenas tardes. No sé si me escuchan. Claro que Buenas sí. Tardes. Claro que sí, Dilma. Buenas tardes. Magíster, felicitaciones. Un tema muy interesante, motivador. Mi preocupación al escuchar es, tenemos muy buena preparación, he visto la ponencia, la he escuchado, importante, en el cuidado del paciente renal. Realmente teníamos poco de eso en cuanto a difusión. Mi preocupación es la siguiente, y siempre la he tenido. De estudiante, cuando yo egresé, vi en el hospital, encontré de que teníamos un lugar donde se hacía diálisis. Actualmente tenemos cantidad de clínicas haciendo diálisis. El costo es enorme para los pacientes. Trabajo en sala de operaciones, la realización de fístulas es, bueno, aumentado de cantidad y es bien deteriorante ante lo que vemos en el paciente, ¿no? El desánimo, la forma en que lo toman. Yo quisiera saber, a nivel preventivo, ¿qué se puede hacer? Ya sabemos ahora de que con los análisis tomados, pues podemos percibir a tiempo, ¿no? Y dar un tratamiento, pues, correcto para que no se complique, lo sabemos. El segundo es, ¿qué se puede hacer? ¿De dónde nace la enfermedad renal? Desde cuando el ser empieza a vivir. Tuve una inquietud, le digo, aquí en Arequipa, quise hacer un trabajo, hablé con bastantes colegios a nivel inicial para poder implementar la hidratación en los niños y tomarles un análisis para ver en el transcurso de los años cómo iba digamos, la función renal de estos niños. Porque yo observaba, también he hecho docencia en niños, en nido, yo observaba que los niños no tomaban el líquido que tomaban cuando estaban en su casa, o como tomábamos antes nosotros, teníamos una pila y tomábamos cuando deseábamos, ¿no? Para poder hidratarnos. Ahora no, ahora nos limitan porque los niños, varias profesoras me dijeron, no podemos dar el agua porque los niños se van a mojar. Porque le decía, el niño se tiene que hidratar cada 2 horas. Puede ponerse un vasito con agua, yo le traigo. Ese es el trabajo que quería darme el trabajo. No lo terminé, pero ante lo que he escuchado en este momento, quiero saber qué motivación hay para prevenir esta enfermedad que es bien deteriorante en los pacientes. Muchísimas gracias. Dilma, ¿no? Dilma. Sí, Vilma. Muchísimas gracias, Dilma. Hay muchas
hay pocos profesionales muchas veces comprometidos con esta parte de la promoción de la salud. Y sí, efectivamente, en todo el Plan Nacional de Salud Renal nos recomiendan hacer bastante promoción, porque como usted lo dice, la enfermedad renal nace desde las primeras etapas de vida del ser humano. Y muchas veces es tan importante hasta empezar a trabajar desde la gestante para poderle brindar las orientaciones necesarias de cómo debe de ser el cuidado a un niño, ¿no? Trabajar en los centros de educación inicial donde nosotras tenemos que aplicar ya estrategias de acuerdo al grupo de población que nosotros tenemos para poder incluir esas prácticas de estilos de vida como usted lo habla, que es el consumo del agua. Muchos niñitos y por lo que ahora la mayoría de las mamás trabajan, los niñitos muchas veces en su loncherita vas a ver bastante pulpín, vas a ver gaseosa, vas a ver galletas, vas a ver papalay. Entonces los niñitos desde muy pequeñitos ya se van formando, se van adquiriendo hábitos de una alimentación que no es saludable. Entonces nosotros tenemos que intervenir frente a ello y muchas veces por eso trabajamos con los profesores también. A los profesores los educamos primero porque ellos son los que van vigilando a estos niños todos los días. Entonces nosotros a ellos les ayudamos a que ellos no se sensibilicen en la salud de esos niños y vigilen qué tipo de alimentos están llevando, qué tipo de alimentación le está trayendo la mamá. Entonces, ese es un trabajo muy amplio, es un trabajo que requiere de muchas estrategias porque no es lo mismo entrar a un niño pequeñito y no es lo mismo entrar a un adolescente cuando ya está en el colegio. Es muy diferente el trabajo, pero nosotras las enfermeras con todas las habilidades que tenemos muchas veces vamos a intervenir a esos lugares, a esas escuelitas, a esos nidos. Por ejemplo, nosotras la experiencia que tenemos en nuestro establecimiento, cuando vamos a los niños, llevamos nuestra bolsita de gaseosa, llevamos bolsitas de papalay, de todo lo que es alimentos que no saludables, ¿no? Para el niño y qué es lo que ellos más consumen. Y muchas veces hacen la pataleta para pedirle a la mamá, ¿no? Por ese tipo de alimentos que están acostumbrados, que es tan delicioso, que genera así tantas ganas de consumirlo, ¿no? Genera adicción por consumir esos alimentos. Entonces nosotros entramos y les decimos, miren, son alimentos que nos dañan, nuestro riñón es de esta forma, miren, toquen su riñón, pueden agarrarse por de acá atrás en su espaldita, y esos riñones tienen que ver, ¿no? Para que les pueda dar salud, para que pueda purificarlos, para que ustedes crezcan sanos, y les mostramos la gaseosa, pero hay estos alimentos que pueden dañar a nuestro cuerpo, pueden dañar a nuestros riñones, y les mostramos la botella de gaseosa, el pulpín, le decimos, y esto no es bueno para nuestra salud, entonces esto no debemos de consumirlo porque esto nos hace daño, y esto podemos botar a la basura porque no sirve para nosotros, nos hace mucho daño. Entonces a los niños les hacemos coger estos alimentos no saludables y ponemos un tacho al medio y decimos, ahora vamos a botar a la basura porque esto no sirve. Entonces el niño más o menos va entendiendo, y la experiencia es que las mamás luego le comentan a la profesora, le dice, ay señorita, mi hijito me ha dicho que esto no sirve, ya no quiero que le dé, ya no quiere que le mande este tipo de alimentos. Entonces son estrategias que nos ayudan a que podamos hacer entender desde las primeras etapas de vida de esos niñitos a poder adaptar y adherir, ¿no? Estilos de vida más saludables. Entonces, es bastante trabajo, mi querida Dilma, que tenemos que realizar en el primer nivel de atención frente al cuidado de nuestros riñones. Muchísimas gracias por tu participación. Gracias, Magíster. Les encantaría poder le quiero consultar a la Magíster si puede disponer de más tiempo para poder desarrollar, hay 2 participaciones más.
Ya, claro que sí. ¿Sí, Magíster? Claro que sí. Sí, sí. Ok, entonces, Rosa. Sí, Rosita, te escuchamos. Rosa Guzmán. Oh my God, no está. Ah, Sandy. Si no, pasemos a Sandy. Adelante, Sandy. Aló, Magister. Ante todo, felicitarlo por su excelente ponencia. Gracias, Llamo Sandy. de la base Ayacucho, de la resistencial Ayacucho. Hola, Sandy, qué Yo gusto. quería, igualmente, Magister, quería consultarle, ¿usted cuál recomienda la dosis indicada de sodio en los alimentos para evitar también daño renal y aumento de la presión arterial? Gracias. Ya. Miren, ve, uno de los cuidados que debemos de tener con nuestros pacientitos, justamente dentro del cuestionario que nos manda el Centro Nacional de Salud Renal, es el consumo de la sal, ¿no? Entonces, a nuestros pacientitos, muchas veces cuando le decimos, no, debes de comer menos de 5 miligramos de sal, a veces no te entienden, dice, ay, ¿cómo? ¿Qué cantidad? ¿Cómo voy a medir mi sal? Ni nosotros mismos a veces medimos nuestra sal, pero a veces nosotros tenemos que educar con proporciones de la sal, ¿no? ¿Cuánto debe ser la proporción máxima de sal que puede tener en toda su alimentación? Por ejemplo, nosotros le decimos de una cucharita al ras de la cucharita es toda la cantidad de sal que debes de usar durante todo el día. Ahora, por ejemplo, ¿cuántos son ¿cómo se llama? ¿Cuántos miembros son en tu casa cuando cocinas? ¿Cómo debe ser la cantidad de sal que debes echar a tu comida de acuerdo al número de personas que vives? Entonces, siempre les vamos educando a ellos de acuerdo a proporciones que debe de usar en el consumo de la sal. Y también le hacemos ver por qué es importante que nuestro cuerpo deseche esa sal. ¿De qué manera nuestro cuerpo va desechando el exceso de sal que a veces nos consumimos, ¿no? Entonces, a través del sudor, a través de la orina, en las heces, y cuando desechamos sal, a veces cuando hacemos ejercicio, ¿no? En el sudor, por ejemplo. Entonces, esas cositas le vamos orientando a nuestros pacientitos para que adopten, ¿no? Mejores prácticas en el disminuir el consumo de la sal, ¿no? Que es tan importante. Así es, querida Sandy. Gracias, Magíster. Y así mismo culminamos con la participación de Imelda. Adelante, Imelda. Imelda, si nos escuchas. Aló. Adelante. Sí, adelante, Imelda. Buenas tardes, Tania. Me gustó mucho tu exposición. Te felicito. Yo soy enfermera de nefrología. Trabajo en diálisis y soy de la ciudad de Arequipa del Hospital Nacional Carlos Alberto Fernández Escobedo. También soy docente de la Universidad Católica Santa María en la especialidad de nefrología. Y la participación que tengo es que a las alumnas de nefrología se les ha explicado bastante esos ejemplos que tú nos das, pero de una forma más completa los explicé. Ellas, con estas fórmulas que ellas las aplican, trabajan, nosotros vamos a comunidad y damos las charlas a los pacientes y ellas pueden sacar el estudio de la enfermedad renal y la sintomatología que presentan los pacientes, de tal manera que las sesiones de enfermería van dedicadas y a trabajar de acuerdo al estadio de la enfermedad renal. Sin embargo, mucha gente nos dice, porque nosotros trabajamos en un hospital nivel 4, entonces la gente llega cuando ya está para la etapa 4, 5, y ellos mucho nos dicen que por qué no vamos a hacer la prevención a nivel primario, lo que nos estás explicando. Es cierto, nosotros trabajamos en el hospital 4, pero tratamos de llegar a los policlínicos, pero es muy poco lo que podemos llegar, porque
como institución sí puedes hacerlo, pero de una forma colateral no tanto, que no llegamos a la atención primaria. Los pacientes que llegan a diálisis en este momento, en la teleorientación, nosotros estamos dependiendo del médico, porque el médico tiene que indicar los análisis de laboratorio para que estos pacientes puedan hacerlo. Porque en la teleorientación nosotros podemos ir a la segunda parte, al plan de trabajo, pero no a la identificación. En este caso de la teleorientación del trabajo remoto, estamos haciendo bastante trabajo en esta enfermedad renal, tanto en la enfermedad renal desde el estadio 1, que nos toca, hasta el estadio 5 y 6, tendría el peritoneal ya, intradiálisis y la preparación para trasplante. En la preparación anterior, lo que es prevención, también me parece que tenemos mucho que hacer en la consultoría de enfermería, que no se está evolucionando mucho, pero sí podemos hacerlo. Entonces, te agradezco mucho, la ponencia ha sido muy clara, y yo creo que a todas las colegas les va a gustar esta especialidad. ¿Por qué? Porque no solamente estamos entrando a los pacientes con patologías, sino también estaríamos viendo a los pacientes, no pacientes, sino a las personas que aún no tienen ninguna enfermedad renal que no vamos a identificar. Pero no podemos hacerlo desde la teleorientación, sino de una forma más presencial. Como vamos a llegar a abordar a los pacientes en una forma independiente, porque estamos dependiendo del médico y aún no podemos hacerlo solas, a no ser que tengamos una consultoría. Una opinión, por favor. Gracias. Muchísimas gracias, Magíster. Muchas gracias por su participación y cuán importante es el trabajo que venimos desarrollando. Yo pienso que desde las universidades, así como usted que trabaja, tenemos que inculcar a nuestros nuevos profesionales que se van formando en este trabajo preventivo. Muchas veces la mayoría de nuestras colegas se inclinan para la parte especializada, pero hay muy pocas que se inclinan para el trabajo de salud pública, pero que es tan necesaria en nuestro país. Muchas colegas no le dan el mayor valor de poder desarrollar estudios, especializarse en estas áreas de la salud pública, pero que es tan importante y tan necesario que nosotras fortalezcamos esta parte, ¿no?, de nuestra formación profesional. Muchísimas gracias por la colaboración en su parte en este tema tan importante de la prevención, Magíster. Bueno, doctorita, muchísimas gracias. Muchas gracias por la participación de cada una de ustedes y las espero el día lunes. El día lunes vamos a hablar justamente de algo que es tan débil en nuestra parte, en el área de enfermería, es cómo educar a nuestro paciente, cómo llegar toda la consejería que nosotros desarrollamos al paciente, cómo hacer que ellos lo asuman, lo asimilen y puedan practicarlo. Entonces, de eso vamos a tratar el día lunes a las 3 de la tarde. Muchísimas gracias. Bien, Magíster Tania Cuyuama, muchas gracias por su ponencia. Gracias a todos los participantes el día de hoy. Hoy ha sido una jornada larga, pero muy productiva. Dos ponencias muy brillantes y enriquecedoras para todos los profesionales. Los esperamos el día lunes. Que tengan un buen fin de semana. Gracias, muchas gracias.